Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el tercer video de la serie de signos de agrupación y supresión de paréntesis de términos. Aquí tenemos el ejercicio número 11 que tiene esta ecuación. Vamos a suprimir estos paréntesis, vamos a hacer términos semejantes, a reducirlo y a solucionarlo, ¿ok? Entonces aquí tenemos x más y más x más y menos, nos queda menos y, más y más nos queda más z, menos x, menos y más menos y, menos y menos más z. Términos semejantes tenemos x, tenemos y y tenemos aquí z y z, ¿ok? Entonces vamos a reducirlo y a resolverlo. Entonces tenemos aquí una más x y una menos x, eliminamos una, nos queda x, esta única x no se queda. Aquí tenemos y positivo y y negativo, entonces nos queda nada más menos y, que es esta, y nos queda más 2z, esta z y esta z, y este es el resultado. Aquí tenemos el ejercicio 12, esta ecuación. Vamos a reducir términos quitando paréntesis, ¿ok? Tenemos a menos b menos a más y menos, perdón, es menos a, más y más queda más b, menos y menos queda más a, menos y más queda menos 2b. Términos semejantes tenemos a, y aquí otra, b, aquí las encontramos, b, 2b, ok. Vamos a reducir nuestra a, tenemos una a, 2a positiva, 2a negativa, las eliminamos. Tenemos una b positiva y una b negativa, entonces las eliminamos también y nuestro resultado es igual a menos 2b. Bueno, en este 13º ejercicio tenemos esta ecuación. Vamos a quitar paréntesis, entonces nos queda menos x cuadrada menos y menos nos queda más y cuadrada más xy menos más y menos queda menos 2x cuadrada más y más 3xy menos y menos más y cuadrada menos y más menos xy. Vamos a reducir términos semejantes. Tenemos aquí x cuadrada, hay otra, no, tenemos y cuadrada, tenemos aquí y cuadrada y tenemos xy y xy. Tenemos esos tres términos, vamos a reducirlo y queda de la siguiente manera. Nos queda 2x menos x cuadrada menos 2x cuadrada es igual a menos 3x cuadrada. Y cuadrada, y aquí positivo y cuadrada, tenemos 2y cuadrada, porque es y cuadrada más y cuadrada, ¿ok? Y tenemos esos tres términos, que es esto es positivo y esto es negativo, el mismo término, lo eliminamos y nada más nos queda 3xy. Entonces el resultado es igual menos 3x cuadrada más 2y cuadrada más 3xy. Bueno, en este ejercicio 14 tenemos esta ecuación. Vamos a quitar los paréntesis y hacer términos semejantes, ¿ok? Tenemos 8x cuadrada menos 2xy más y más y cuadrada menos y menos más x cuadrada menos y más menos xy menos y menos más 3y cuadrada menos x cuadrada menos y menos más 3xy. Vamos a ver si hay términos semejantes. Tenemos aquí 8x cuadrada, x cuadrada y menos x cuadrada, ok. Entonces queda 8x cuadrada más x cuadrada menos x cuadrada. Nos queda, estos dos se eliminan, uno positivo y uno negativo se eliminan, entonces queda 8x cuadrada.
tenemos y cuadrada aquí, tenemos y cuadrada aquí. Ok, entonces queda y cuadrada más 3y cuadrada, nos queda 4y cuadrada. XY tenemos aquí 1, 2 y 3, ok, entonces nos queda menos 2xy menos xy más 3xy y nos queda menos 3xy más 3xy, se eliminan y nos queda 0. Entonces el resultado de esta ecuación es 8x cuadrada más 4y cuadrada. En este último ejemplo del video tenemos esta ecuación. Vamos a quitar paréntesis, menos y más, menos a, menos y más, menos b, más y menos, menos a, más y menos, menos b, menos y menos, más b, menos y más, menos a, más y más 3a, más y más b. Vamos a ver términos semejantes. Tenemos aquí a, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Ok, tenemos b, b y aquí tenemos otra. Ok, vamos a poner a menos a más 3a. Todas estas dan 3a menos 3a, entonces se eliminan y nos queda 0. Ok, tenemos aquí menos b más b más b, esto es igual a 0, ya que tenemos aquí 2b y aquí tenemos menos 2b. Esto se elimina y nos queda 0, entonces la ecuación ahí, el resultado es 0. No olviden suscribirse, darle favoritos, compartir. Abajo en la descripción queda la página de Facebook. Cualquier cosa, comenten. Estamos subiendo ahí documentos interesantes. Ok, nos vemos en el siguiente video.